Sin distancias, la UNED en Radio 3. La cultura te envuelve. Zapateate, mucana, Juana, te digo. En un mundo afectado por la globalización, con sociedades complejas en las que la multiculturalidad y la diversidad mantienen un difícil equilibrio frente a las culturas e identidades dominantes, cobra una especial relevancia la educación intercultural para la inclusión social. Con el profesor Guillermo Williamson de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, nos acercamos al contexto chileno y a algunas experiencias en el ámbito de la inclusión social desde una perspectiva de educación intercultural de los pueblos indígenas en Chile, con especial referencia al pueblo mapuche. Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Buenos días, profesor Guillermo Williamson, otra vez con nosotros en Radio UNED. ¿Cómo está? Muy bien, pues Ana, muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias por querer compartir. Recordar que Guillermo Williamson es doctor en educación, trabaja en el Departamento de Educación también de la Universidad de la Frontera en Temuco, es el director de un magíster en desarrollo humano, intercultural, local y regional y coordina bastantes líneas de la educación de adultos en su propia universidad. También con nosotros, con la UNED y con la Universidad de El Salvador, está coordinando un proyecto AECIS porque nuestra intención es que la figura del educador social pueda cruzar el océano y llegar a América, a Hispanoamérica. Bien, Guillermo, creo que en estos momentos vamos a hablar de un tema bien interesante que es la inclusión social del pueblo mapuche desde una perspectiva de educación intercultural en Chile. Yo querría plantearte algunas cuestiones para que nuestros oyentes y nuestros estudiantes disfrutaran de todo lo que tú sabes de esta cultura que está incardinada sobre todo en el país donde tú estás. Y para eso la primera pregunta que me gustaría hacerte es que nos contextualizaras alguna cosa sobre el pueblo mapuche en la sociedad chilena. Bueno, Ana, un gusto nuevamente estar aquí en Radio UNED. Muy contento de participar nuevamente de un programa de radio que pueda ser escuchado tanto aquí en España como nosotros con nuestros estudiantes en Chile, de la universidad. Conversábamos recién que los links de estos programas y de otros, no solo de estos que ustedes nos envían, los están usando también en nuestros cursos. Quería aprovechar también, creo que es importante agradecer a la cooperación española de AECID, que a través de un proyecto que tenemos de formación, de diseño, de formación de educadores sociales, junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el programa que tú coordinas, con la Universidad de El Salvador, de la República de El Salvador en Centroamérica, estamos aquí en estos días para poder continuar nuestras reflexiones, nuestros análisis, presentar ponencias en congresos y participar de estos programas. Yendo a lo concreto de tu pregunta, nosotros en Chile, y solo para dar una contextualización más bien sociológico-histórica que con mucha profundidad, en Chile tenemos 9 pueblos reconocidos por la ley indígena, pueblos indígenas. Tenemos el pueblo aymara, quechua, Rapa Nui, el pueblo mapuche, el cahuáscar, Yámanas, Liganantay, no sé si me salté alguno. Son 9 pueblos legalmente reconocidos. De ellos, mayoritariamente, el que corresponde prácticamente al casi el 80 y algo más por ciento de los pueblos está constituido por el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo, mapuche quiere decir gente de la tierra, que habla la lengua mapudungún, con variantes, algunos lo dicen mapuzungún, mapudungún, chedungún, dependiendo un poco de la zona donde estén. La palabra dungún, sungún, quiere decir hable, el habla, ¿no? Entonces sería mapudungún, sería el habla de la gente de la tierra. Quiero decir esto porque esta pequeña descripción, porque es un pueblo que en su origen está instalado férreamente en el territorio, pero más que en el territorio, como dice en la cosmovisión indígena, en los espacios del universo en el cual está la Tierra.
Y la tierra, que se entiende en este contexto de espacios, no solamente como en general, lo que nosotros más bien entendemos, que es el suelo, un poquito hacia abajo, ¿no? Se entiende como un conjunto de espacios que van desde el centro de la Tierra hasta el fin del universo. Entonces, y ellos están instalados en este espacio que está sobre el suelo, bajo el suelo y en lo inmediato próximo. Los mapuches son en Chile un pueblo que tiene ya bastantes años. Las primeras indicaciones muestran alrededor de 12.000 años en Monteverde, al sur, cerca de Puerto Montt, los primeros vestigios de sedentarismo, no de sedentarismo, sino que de instalación de una comunidad. Era un pueblo muy interesante porque no tenía Estado, funcionaba de una manera muy descentralizada como comunidades que solamente se organizaban para efecto de acciones de orden militar o de colaboración en algunos temas económicos, pero no había Estado, a diferencia de casi todos, no todos, pero gran parte de los pueblos que conocemos al menos de América Latina. Cuando uno ve los aztecas se imagina, ¿no es cierto?, las pirámides. Cuando uno ve los incas te imagina Machu Picchu. Cuando uno habla del pueblo aymara, en fin, con sus antecedentes, más que de ellos mismos, los antecedentes, uno se imagina Tiahuanaco. Pero había en América Latina una gran cantidad de pueblos que no funcionaban bajo esa lógica de aparato de Estado, con sacerdotes, iglesias, poderes, en fin, ¿eh? Pero sí que tenían una estructura social muy interesante, descentralizada, absolutamente autónoma por parte de cada comunidad que nosotros llamamos y que la gente llama los Mapu. Hoy día, desde esta pequeña introducción histórica, que tiene consecuencias hasta el día de hoy, porque, por ejemplo, para el aparato de Estado es difícil negociar con pueblos que no tienen una estructura del Estado, ni una representación partidaria, ni ninguna de esas cosas, sino que operan bajo la lógica de comunidades. Hoy día el pueblo mapuche es alrededor de 1 millón de personas en Chile, según los censos 800.000, pero más o menos 1 millón, que corresponde un poquito menos de un 10% de la población, que se autodefinía, y están de ellos el 80% en zonas urbanas. Por eso yo hacía toda la introducción respecto al tema de la tierra. Hoy día están en zonas urbanas, fundamentalmente viviendo una proporción muy grande en Santiago, lo que corresponde un poco a la organización de territorios que se han ido centralizando cada vez más. Y en la región donde nosotros vivimos, que vamos a conversar, entiendo luego, en la Araucanía es donde fundamentalmente, en el sur de Chile más bien, y fundamentalmente en la Araucanía, está todavía permanece un grupo importante de población mapuche asociada al tema rural. En la ciudad es interesante, yo anteayer estaba en el aeropuerto, el jueves estaba en el aeropuerto, me encontré con unas compañeras, unas lamien, que son de Santiago, que trabajan en el área de organizaciones sociales, organizaciones de distinto tipo, y están instaladas ahí llevando lo que es la organización como expresión de las comunidades rurales a lo que es la expresión urbana, organización social. Hoy día, y con esto, para cerrar esta introducción en general, hay una movilización indígena en Chile, no solo mapuche, hay una movilización indígena muy importante como hay en toda América Latina, no solamente en Chile. Nosotros hemos visto las situaciones en Ecuador, la lucha indígena respecto a la instalación de empresas petrolíferas en la zona selvática del Ecuador, con grandes manifestaciones indígenas para oponerse. Lo que ha significado en el caso del Perú, lo mismo en las zonas de la selva y la baja sierra y la selva, con comunidades que se oponen a la construcción de carreteras. En Brasil, que ha sucedido más o menos lo mismo. El pueblo mapuche, que está en Argentina, también ha tenido muchas manifestaciones por la situación de la tierra. El pueblo Rapa Nui en la isla de Pascua, luchando contra la instalación de empresas privadas multinacionales en un territorio que hay que entender lo que es 30 por 30 por 30 kilómetros, los límites de la isla. En fin, hay en América Latina un movimiento importante indígena, significativo. En Colombia, que buscan, ¿no es cierto?, se han instalado desgraciadamente, y digo desgraciadamente por el dolor que les ha costado en las interfaces entre los movimientos guerrilleros, el narcotráfico y el Estado. Y por lo tanto han estado ahí en una situación intermedia en que de todos lados, ¿no es cierto?, han tenido que sufrir consecuencias de su posición de búsqueda de mecanismos de paz. En Centroamérica también, en México, todas las experiencias de Chiapas, ¿no es cierto?, con experiencias de autogobierno y en distintas situaciones. Entonces, en América Latina hay una movilización indígena muy importante, de la cual forma parte de una u otra manera el movimiento indígena chileno y particularmente el mapuche hoy día con la reivindicación de tierra. Eso para darte una visión de orden muy general que pasó desde lo histórico a lo actual a lo latinoamericano. Ha sido, la verdad, que
bien importante, te lo agradecemos enormemente. Y Guillermo, por irnos más a la región donde tú vives, que es la región de la Araucanía, ¿qué nos puedes decir de este territorio? Porque yo te he oído decir muchas veces que es un territorio que se denomina en algunas veces como coexistencia y otro como convivencia. ¿A qué te refieres cuando dices este tipo de comentarios? Chile está organizado en regiones. Ajá. El país es una república unitaria en que está organizada administrativamente, políticamente, en regiones, que son como la unidad secundaria. La región de la Araucanía, que es en la cual yo vivo y donde está la universidad nuestra, la Universidad de la Frontera, es una región que tiene un alto porcentaje de población indígena. Nosotros se calcula, según los censos, alrededor de un 32-33%, pero la verdad es que un poco más, y si nosotros utilizamos un poco criterios de Naciones Unidas respecto a lo que son las zonas rurales, encontramos muchos pueblitos que están asociados en realidad a la producción agrícola, donde hay mezcla también de personas, digamos, mapuches y no mapuches. Por lo tanto, yo calculo que debemos estar cerca del 40%, si no un poquito más, de población mapuche o mezclada. Hay personas mapuche que están insertadas en el aparato de Estado, son funcionarios, en fin. Pero hay una parte, trabajadores, obreros, pobladores que han migrado hacia las ciudades, fundamentalmente la capital, que es Temuco. Pero hay una cantidad importante de personas que se mantienen en las zonas rurales, bajo la estructura formal de pequeños agricultores. Este es un tema complejo, porque hay dos condiciones que son importantes de definir. Una es que la Araucanía hoy es una región con límites institucionales desde el Estado, pero no representan efectivamente como región los espacios en los cuales viven el pueblo mapuche, y vamos a hablar en este caso de un pueblo mapuche más integrado a las zonas rurales con proyección hacia la ciudad. Hacia el norte está la región del Biobío, en la cual uno encuentra una parte importante hacia el norte del límite, norte de la Araucanía, en la zona de Arauco, gran parte de población indígena, lo mismo en la cordillera, y hacia el sur de la región también hay importante población indígena que va hasta la zona del, digamos, cordillerana, y zona del litoral hasta Puerto Montt, al sur, y Chiloé, donde termina un poco la parte. Quiero decir esto porque estamos hablando de alrededor de unos más o menos 1.000 y algo más kilómetros, que no es poco, en el cual hay una cantidad de población indígena significativa. Si uno saca los promedios, se esconde los promedios, pero en algunos territorios de estos 1.000 kilómetros con alta población indígena. Hay comunas en las cuales casi el 80-90% de la población son mapuche. Es interesante también una distinción porque hay 5 identidades. El pueblo mapuche es un pueblo, pero que tiene identidades lingüísticas, culturales, religiosas, que los diferencian. Nosotros encontramos una zona Nacche que llamamos, ¿no es cierto?, que está yendo de norte a sur, voy a ir, la zona Nacche, que es la que está al lado de la cordillera Nahuelbuta. Chile, como todos han visto en los mapas, es finito, ¿no es cierto?, es delgadito. Por el lado occidental está la cordillera de los Andes, y por el lado oriental, a la orilla del Pacífico, tenemos una cordillera que se llama Cordillera de la Costa, y que en la región nuestra toma el nombre de Nahuelbuta. En esa zona de Nahuelbuta, que es la cordillera, tanto perdonen estas discriminaciones geográficas, pero las podrán ubicar en un mapa, en la zona de Arauco, que es el que da el nombre araucano, que es desde la Araucana de Alonso Ercilla, que es el nombre como se conocía a los mapuches, digamos, antes, está en esta zona el pueblo Nacche. Digamos, en dirección hacia la cordillera de los Andes, en el valle, está el pueblo Nacche, la identidad Nacche, todos mapuches, todo el pueblo mapuche, está la identidad Nacche, y subiendo la cordillera, están arriba de la cordillera la identidad pehuenche. Entonces nosotros tenemos, digamos, yendo desde el mar, en la zona norte de la región, yendo desde el mar hacia la cordillera, tenemos atravesando la cordillera Nahuelbuta y bajando el pueblo Nacche, subiendo hacia la otra cordillera el pehuenche. En el Valle Central encontramos lo que son huenteches, que son los que están en el Valle Central entre las dos cordilleras, y hacia el sur, hacia el litoral, todos los que están vinculados a la pesca en la zona de la Araucanía, es la identidad lafkenche, que mezclan lo que significa trabajo pesquero, trabajo de pesca artesanal, me refiero a mariscaría, frutos del mar y agricultura. Y hacia el sur,
hacia el sur está la identidad huilliche, que es una identidad que está asociada también al mar, al diálogo entre territorios interiores y mar. Entonces tenemos 5, y ahí donde yo les explicaba antes que se llaman, algunos hablan del Mapudungún, otros del Mapudungún, otros del Chebungún, en fin. Es todo un pueblo, pero lo que quería mostrar con esto es que desde el punto de vista de las estructuras económicas también hay diversificación. Entonces hay algunos que son más agricultores, hay otros que están más asociados a lo que es la ganadería. Por ejemplo, la identidad pehuenche están asociados a la ganadería y al tránsito entre Chile y Argentina. Los lafkenches están más asociados a los temas de pesca, lo mismo los huilliche al tema de pesca. Hay una parte también hoy día importante de pehuenche que están asociados, digamos, a lo que es la intermediación entre Chile y Argentina. Eso es interesante porque muestra una diversificación. En esta diversificación hay distintos conflictos hoy día en la región nuestra que se han dado con mucha fuerza. Y un conflicto principal tiene que ver con el tema de la tierra, que es un tema que no es solo un tema mapuche, es un tema en general de los pueblos indígenas en América Latina. Si nosotros analizamos las reformas agrarias más importantes, como ha sido realmente de origen campesino, como fue la reforma agraria mexicana, en los años 30, con Emiliano Zapata, Pancho Villa, que ha sido conocida, la reforma agraria que hubo en el Perú, que fue la de Paz Extensor, y algunos años después, posteriores, con Velasco Alvarado fundamentalmente, estas dos reformas agrarias tuvieron un eje que son 2 de las que se han realizado desde el mundo campesino, porque el caso chileno fue desde el Estado, en el caso brasileño ha sido más de diálogo, pero en estas 2 que fueron revoluciones campesinas, en estos 2 casos el tema principal ha sido el de la tierra. No ha sido tanto, por eso el corrido mexicano que dice llegó Pancho Villa a sentarse a la silla del presidencial y no se sentó en la silla presidencial, porque su tierra fundamental no era la política, sino que era la tierra, era el tema de la tierra. Hoy día nosotros nos damos cuenta también en el caso de Chiapas, ¿no es cierto?, en México, que pudiendo haber tomado el aparato de Estado no lo tomaron, sino que se quedan en sus comunidades, porque el tema fundamental es la tierra con todo lo que significa. El pueblo mapuche en este sentido tiene hoy día una lucha, yo diría doble o triple. Una primera tiene que ver por el tema de la tierra, y efectivamente, y eso se refiere a que hay poca tierra, cada vez hay más gente en la tierra, porque también hay retorno, porque hay un tema de derechos al uso de la tierra. Y una agresión del Estado, una agresión de empresas a través de empresas forestales, de salmonera, al tema del agua, a la producción, en fin, que ha llevado durante muchos años un empobrecimiento. En los últimos 20 años ha habido un mejoramiento de la condición de vida objetiva, digamos, de las personas en relación a alimentación, salud, vivienda, caminos, etcétera. Pero desde el punto de vista de su participación social, su participación en la sociedad, participación en los beneficios de la sociedad, participación en construir sociedad, es aún discriminativa. Y ese es el sector que yo te decía, un poco Nacche, Huenteche, los que están aquí en el centro del territorio. Hay una parte importante también que está hoy día en lucha por el tema del mar, del agua, que son los lafkenche. Los lafkenche y los huilliches del sur están discutiendo y peleando más que por tierra, por el derecho a la producción, el derecho a la pesca artesanal, el derecho al uso de las parcelas y el litoral. En Chile todo es privado, no hay propiedad cooperativa, no hay propiedad estatal de nada. Entonces todo es privado. Entonces la lucha hoy día es por ocupar espacio en la nueva ley de pesca que se está discutiendo respecto de eso. Parte de los pehuenches que están en la cordillera tienen una disputa por el agua, porque el agua hoy día está en términos de propiedad de las grandes empresas eléctricas y de empresas salmoneras, así como de agricultores que han comprado el agua. Hoy día el agua se compra en Chile, ¿no? Tú compras cantidad de metros cúbicos de agua y bueno, eres dueño de esa cantidad de metros, de litros de agua. Entonces, esa agua hoy día es parte de la pelea que están dando las comunidades de la zona cordillerana, las comunidades pehuenches. Entonces, la lucha hoy día indígena tiene que ver con el agua, tiene que ver con la tierra y tiene que ver con los recursos naturales. Los recursos naturales también, y esto es colectivo, es el enfrentamiento del bosque respecto a las empresas forestales. Las empresas forestales hoy día tienen un gran avance en el país territorialmente, y en realidad el único que le está poniendo freno a esta situación son los pueblos indígenas. Cuando nosotros en unos 50 años más, bueno, yo no, pero nuestros hijos van a poder gozar de un bosque, es porque se ha defendido, ¿no? Eso te diría en términos generales. Hay una reivindicación política
Y ahora paso a lo político, que tiene que ver con el reconocimiento constitucional como pueblos indígenas. Está instalada la discusión de nación y de pueblo, está la nación de autodeterminación, de autogestión, de autonomía. Hay toda una discusión política de la participación como pueblo en la gestión política de los territorios, y hay una reivindicación cultural también que tiene que ver con educación, tiene que ver con formación, tiene que ver con inclusión desde el punto de vista educativo y pedagógico. Todo esto que estás comentando, Guillermo, me hace pensar en el concepto de la inclusión social, porque se está consiguiendo, o qué vías hay hacia realmente intentar que estos indígenas mapuches puedan pues tener su voz, su voto, junto con la comunidad chilena. ¿Qué me dices al respecto? Yo creo que hablar de inclusión hoy día en Chile es una demanda generalizada de la sociedad. Los movimientos estudiantiles del año 2011 tienen un trasfondo de inclusión, porque la inclusión en definitiva es la lucha primero es el reconocimiento de que hay excluido, dialécticamente. Sí. Si lucho por inclusión es porque hay exclusión. Si lucho por inclusión es porque hay exclusión. Entonces, hay ahí un tema importante. Y en ese contexto de sociedad que hoy día está luchando por más democracia, por más igualdad, por más inclusión, está la lucha indígena, y dentro de la lucha indígena, con toda esta diversidad que te decía, está la lucha mapuche. En el caso mapuche y en el caso de la inclusión, la educación, fundamentalmente a través de la inclusión, la situación principal tiene que ver con dos o tres tipos de política. Una primera política de orden política propiamente tal, que tiene que ver con lo que es el reconocimiento constitucional de los pueblos que me refería recién, los mecanismos en que puede avanzarse hacia la determinación, autodeterminación de determinados territorios, en fin, una serie de normas que tienen que estar legales o que tienen que estar siendo conquistadas desde el punto de vista jurídico, para que se constituyan en derecho y el Estado se haga responsable posteriormente de asegurar ese derecho. Una segunda forma de inclusión es la educación o políticas de orden social, que tiene que ver con pobreza, tiene que ver, el pueblo mapuche en general son los más pobres de la sociedad, los municipios con alta proporción indígena y particularmente mapuche son los que tienen más bajos indicadores de rendimiento escolar, son los que están en los índices de desarrollo humano más bajos, en fin. Desde ese punto de vista hay políticas sociales de inclusión, y ahí en el caso de las políticas sociales de inclusión están las políticas educacionales, donde hay también dos tesis, una tesis más masiva, digamos, y la otra más de acción afirmativa o de discriminación positiva, como se dice aquí en España, y como se dijo en Chile y se ha dicho en Chile también. Estas nociones son fundamentalmente las que se están hoy día colocando en Chile. En términos de educación, ha habido una política de discriminación positiva que se instaló bajo la nomenclatura que se usa aquí en España fundamentalmente, que se usaba, no sé si hoy día, pero se usaba en los años 90, el retorno a la democracia nuestra, que era la noción de discriminación positiva, es decir, de colocar recursos con mayor énfasis, con mayor intensidad en colectivos sociales que tienen históricamente como colectivo, no como individuos, como colectivo, tienen una situación de exclusión producto de la institucionalización de esa discusión. En los años 80, en la década de los 60, en América Latina la Iglesia Católica instaló ahí un concepto de violencia institucionalizada, que se hablaba. A partir de las conferencias episcopales. La violencia institucionalizada quería decir que no hay necesariamente una violencia física cuerpo a cuerpo, como en una guerra, como en un enfrentamiento, sino que la violencia se instala en las instituciones, se instala en las estructuras. Y por lo tanto el factor de violencia fundamental ya no se ejerce directamente, sino que se ejerce a través de mecanismos subliminales o mecanismos institucionales o mecanismos legales que esconden en realidad la manera a través de la cual una clase, un sector, un colectivo, un pueblo, alguien que ejerce poder excluye o domina a otro. Esto genera una condición de exclusión que hoy día hace que se necesiten políticas de reparación. De alguna manera, la reparación implica el ajuste a esta política a esta idea de si esa reparación se hace colectiva, masiva, o si se hace en forma más específica con los colectivos que históricamente han tenido un proceso de discriminación.
Cuando Martin Luther King, y aquí quiero referirme al tema de la acción afirmativa, desde el punto de vista anglosajón, que se usa el concepto, cuando Luther King inicia los movimientos por las luchas de los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos, él reivindica este principio bajo un principio ético, legal y moral, que es el de la justicia compensatoria. La justicia compensatoria es la que determina que una generación no tiene por qué hacerse responsable de errores o de situaciones que ha tenido las generaciones anteriores. Y los estados tienen que cubrir la deuda que tiene la generación actual respecto a las discriminaciones e injusticias que han tenido las generaciones anteriores porque se han considerado colectivamente. Es decir, los negros en Estados Unidos, la población hoy día llamamos afrodescendiente, ¿no es cierto?, vivieron la esclavitud. Y el proceso de esclavitud fue la que generó que en Estados Unidos en la década de los 60 vivieran en las peores condiciones dentro de los como ciudadanos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Por eso implicó políticas particulares con esta población, con las generaciones actuales, que no habían vivido la esclavitud, pero que eran consecuencia, su pobreza era consecuencia de la exclusión histórica. En el caso indígena, lo mismo. La generación hoy día tiene mucho más condiciones que las que tenían evidentemente antes. No son ellos los que vivieron los conflictos, la pérdida de tierra de los hace 100, 200, 300, 500 años. Pero sí su condición de vida hoy día de mayor pobreza, menores índices de desarrollo humano, exclusión, se debe a eso y por lo tanto un principio ético, moral y político de justicia compensatoria, compensar la justicia, compensar la injusticia con medidas para alcanzar un piso. Esto no todos están de acuerdo, hay gente liberal, hay personas progresistas que determinan que no, que las personas tienen que cada uno tienen que demostrar, los pueblos, los colectivos, porque esto también se aplica a las mujeres, a las personas con discapacidades o con necesidad educativa especial, en fin, requieren de alguna manera ellos demostrar que pueden y no requieren una política. Ahí hay una discusión. Yo soy partidario de la acción afirmativa, yo creo que estamos hablando de opresión, de violencia institucionalizada, yo en eso me quedé en los 60. Sí, hay que dar respuesta al fin y al cabo. Y hay que dar una respuesta específica. Ese es un poco el tema hoy día, y esto tiene que ver con educación. Ahora, yo creo que se ha avanzado, yo también quiero decirlo, yo creo que hay mucha dificultad, pero hoy día nosotros tenemos en educación superior, por ejemplo, estamos dando una batalla, y los pueblos también y los estudiantes, una batalla por becas de posgrado, el que ya está cubierta los temas de educación básica, de educación media, de educación superior, hay un porcentaje muy importante de acceso, y hoy día la pelea es por el posgrado. Eso demuestra que el país ha ido avanzando. Ahora, hay una discusión permanente que tiene que ver con las experiencias culturales en la educación y el uso de la lengua y los temas de la cultura. Ahí se mantiene todavía el tema de la exclusión. Yo, como siempre, que viene el profesor Guillermo Williamson de la Universidad de la Frontera en Temuco, se nos hacen muy cortos estos programas de radio porque es un experto en estos temas y siempre nos encanta que nos cuente y que nos diga y que nos describa cómo se vive y... Nos ha faltado que nos cuentes experiencias muy concretas, Guillermo, pero sí que habrá más programas de radio para que nos digas cómo estas becas están ayudando a que estos chicos mapuches puedan llegar a la universidad y tengan solo becas, voz. También políticas. También políticas. Pero estas políticas que llegan a becas. Algunas, porque hay otras, por ejemplo, hay un decreto hoy día de instalación de las lenguas indígenas en las escuelas, que no es beca, es una política de un programa de otro orden. Bien, pues entonces para otro día tendrán que quedar todas estas ideas que se están generando dentro de tu país para que realmente esa sociedad tenga su voz y se escuche y puedan realmente hacernos llegar sus ideas. Nada más, profesor Guillermo, muchísimas gracias y que vuelva pronto a nuestro país. Muchas gracias a usted, a Radio UNED, a ESID, a la UNED, por esta oportunidad de generar este programa y este espacio de conversación contigo, Ana. Pues, muchas gracias, pues. Ana María Martín Cuadrado es profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Coordina el proyecto de investigación financiado por la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el que participan la UNED de España, la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile, y la Universidad de El Salvador, de la República de El Salvador, para el diseño de un programa de formación de profesores bajo los principios de educación popular e intercultural y educación social, fruto del cual es la publicación conjunta de un reciente libro sobre educación social y educación de jóvenes y adultos, reflexiones, experiencias, propuestas. En canaluned.com
radionet.com podemos escuchar también el espacio que hemos grabado con el profesor Guillermo Williamson, del Departamento de Educación de la Universidad de la Frontera, sobre experiencias y políticas enfocadas a la inclusión social desde una perspectiva de educación intercultural en el contexto chileno. Y de la música del grupo de rock Tierra Oscura a Violeta. Con ella empezamos y con ella nos vamos. Violeta Parra. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chula. Un día llego de afuera, Huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbrar el sol. Levántate, Purimor. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Arauco está desolado y el ajuerino de pie. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canaluned.com con enlaces de interés sobre los temas propuestos y en YouTube, UNED Radio.